Bueno, Lacey, siempre es un placer saludarte, más tú siendo una de las referentes de Selección Colombia, el fútbol femenino en el continente. Siempre es un gusto aquí para FC Familia. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, Paula, ¿tú cómo estás? Muy bien, feliz, contenta, la verdad. Todo muy bien. Bueno, esperamos que disfrutes este espacio. Vamos a hacer un recorrido desde tus inicios en los equipos en los que has estado y culminaremos con algunas sorpresitas con Selección Colombia. Bueno, Lacey, yo quiero empezar preguntándote, cuando yo te digo el corregimiento de San Sebastián, por allá en Lorica, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cuáles son esos pensamientos, esos recuerdos? lo primero es familia, o sea, lo primero es familia, es un lugar donde he sido muy feliz siempre. Sobre todo, creo que lo que más se me viene a la cabeza es como mis raíces, como lo más adentro y los valores más adentros que pueda tener yo vienen debido a donde nací, a donde soy, de donde están mis papás. Y es como orgullo, como emoción de haber nacido allí, de haber tenido una niñez increíble en ese lugar, en San Sebastián, y de disfrutármela mucho. O sea, yo allí fui muy feliz. ¿Qué fue lo que te hizo enamorarte del fútbol? Porque, a ver, ya lo has contado en varias entrevistas y demás, de ser la primera mujer, ¿no? La primera niña en jugar allá fútbol y demás, pero uno a esa edad, ¿qué hace que uno se enamore del fútbol? Yo siento que siempre he dicho que para mí el fútbol me eligió más que digamos como uno elegirlo, porque yo desde que recuerdo y desde que tengo uso de razón, siempre me vi y los recuerdos que tengo de niña es con un balón. Creo que eso viene como muy arraigado de mi familia, de mi papá, que mi papá jugó fútbol, mi hermano también le encantaba el fútbol y en la familia en general somos como muy futboleros. Antes de yo entrar como a esa ecuación de que obviamente pues ya con más razón como que somos esa familia que somos muy apasionados por el fútbol, pero definitivamente era la felicidad que a mí me generaba jugar, o sea, tener un balón, tener la posibilidad de anotar gol, o sea, como que esa felicidad a mí me generaba como un éxtasis de querer seguir y seguir haciéndolo. Un poco ya avanzando en tu carrera deportiva, ¿de quién fue esa idea de decirte, oiga, usted con 12 años, vaya hacia Bogotá, empiece a probarse allá a ver qué sucede, y más entendiendo de que en la capital pasan muchas cosas acá en Bogotá, tú vivías otras dinámicas allá en el pueblo, ¿de quién fue esa idea? Mía, esa idea fue mía, esa idea fue mía. Una idea en que literalmente se basó en el sueño de una niña de que quería ser futbolista profesional y ella dijo, allá hay una oportunidad donde voy a jugar todos los días, donde voy a entrenar todos los días y qué mejor oportunidad y qué mejor momento para uno ir a hacer lo que le gusta. Eh, Siempre tuve el apoyo de mis papás, o sea, definitivamente yo no sería la persona ni la futbolista que soy de no haber tenido el apoyo de mis papás, de ellos también seguirme en esa locura, y que obviamente me veían, yo siento que con tanta ilusión de querer lograr, de querer triunfar en el fútbol, que de alguna u otra manera como que también ellos se apropiaron de ese sueño y de llevarme, y de llevarlo y de apoyarme para que se hiciera realidad. Pero esa decisión me acuerdo que es 100% mía, que mis papás me preguntan un día, hay esta oportunidad, ¿te quieres ir? Y yo inmediatamente les dije que sí. ¿Qué recuerdas un poco de esa conversación en familia? Porque claro, uno con 12 años, para muchos, sabes, era la niña, pero ellos ahí, ¿cómo recuerdas ese contexto y más por lo que ya todo lo que estabas viviendo con tu familia? Yo me acuerdo que yo llegué digamos que de ese viaje de Barranquilla, en busca de esa, de esa veeduría que estaba haciendo en ese momento el entrenador de la selección. Y cuando me dan esa oportunidad de irme a Bogotá a empezar un proceso, ni siquiera me dijeron como, no me pintaron absolutamente nada más que ve a Bogotá a hacer un proceso y allá vas a tener la posibilidad de jugar todos los días, de ir a entrenar en el club, tal. Y me acuerdo que cuando mis papás me transmiten como la información que les dan,
eh, yo inmediatamente les digo sí y mi mamá hace cara de, como de, ¿cómo? Como que, ¿estás segura? Y me acuerdo que me lo dijeron como los dos, como dos, tres veces, como hija, ¿estás segura de la decisión que estás tomando? Y yo, o sea, decidida les dije, sí, 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 yo me voy, yo me voy. Y bueno, ahí empezó como después del shock que les dio que yo dijera, sí, yo me voy, empezó como ¿y cómo hacemos para mandar a nuestra hija? Porque no, pues, o sea, yo vengo de una familia muy humilde y mi papá se dedicaba a vender pescado. Entonces, ahora después de la decisión que yo tomo, llega el dilema de cómo mandamos a nuestra hija, con quién mandamos a nuestra hija, porque al principio me fui yo sola y empieza como a veces, buscar recursos, hacer bonos, hacer rifas, mis papás vender toda la cría como de cerdos que tenían, o sea, como que todo para yo tener cómo sostenerme esos 6 meses en Bogotá. Y obviamente yo siento que de alguna u otra manera, yo hablando con mis papás ahora, siento que ellos, cuando yo les digo que me voy, siento que pensaron que me iba a ir, pero que iba a volver, como al mes iba a volver. Y resulta que no, que cada vez se fue haciendo como más grande, y ya llegó un momento en que ya pues me fui y nunca más volví a vivir al pueblo. Te fuiste, Entonces, construiste historia, mira a dónde vamos con ese sueño. ajá, exacto, literal, Lacey, literal, literal. Lacey, hay una historia muy bonita que involucra, por ejemplo, a esas primeras personas que están en todo ese tema de tu carrera deportiva acá en Bogotá, y es, por ejemplo, César Correa, ¿no? Y hay una historia Sí, con unos guayos loto negros de cuero. Tú me dirás si así es correcta la información. Un pajarito me sí, 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 contó así es, así es. de un tema de esos guayos que terminan siendo también muy importantes para ti, porque antes tenías otros guayos que te había prestado tu primo y que te quedaban pequeños. Cuéntanos un poquito cómo es toda esa historia en torno a eso. Mira, yo me acuerdo que yo me fui con unos guayos, creo que los guayos eran Adidas, si no estoy mal, pero eran unos guayos rojos, eran, eran tipo estilo Predator en ese momento, y tenían como una talla menos que de lo que yo calzaba. Y me acuerdo que yo cada vez que me ponía esos guayos, salía con ampollas, salía con el pie vuelto nada. Eh, Fueron unos guayos que mi primo me prestó, ni siquiera me los regaló, me los prestó para yo irme a Bogotá. Y de un momento, hubo un momento en que le dije a César, que fue el que me acompañó esos 6 meses allí en Bogotá, eh, le digo como no, o sea, yo ya no puedo más jugar así, o sea, o sea, no puedo, o sea, ya tengo jugaba con los dedos recogidos, y le dije como, o sea, no, no puedo, o sea, ya no puedo jugar, o sea, no sé qué hacer porque es que ya no aguanto el dolor que siento en los pies. Y me dice, yo te voy a regalar esos guayos. Y me lleva eh, ¿cómo se llama? Bueno, a un centro comercial ahí en la 80, saliendo por la 80, Portal 80. Portal 80. Me lleva, yo vivía en Suba, Ok. y me lleva ahí al Portal 80 y me dice, y yo, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, vamos, vamos, y me fue llevando, y de repente entra a una tienda de guayos y me compra unos guayos lotos negros, o sea, esos típicos guayos de entrenador, así, lotos negros, y pido yo mi talla tal, y me dice, pide los grandes. Me dice, pide los grandes para que no se te queden rápido. Resulta que los guayos fueron como una talla y media más, y esos guayos me quedaban grandísimos, solo para que me aguantaran, como yo estaba en ese momento pues en etapa de crecimiento, para que me aguantaran un poquito más. Y esa es la historia como de esos guayos. Les di palo hasta ya no, hasta decir ya no más, hasta que ya se me fueron rompiendo, pues obviamente de tanto palo que le di, pero sí, los cuidaba como si, mejor dicho, o Tu tesoro sea, más preciado. literal, o sea, era lo más preciado que tenía en ese momento. Lacey,
En este trance de tu trayectoria deportiva, hay un club que te abrió las puertas y empezó a construirte no solo en lo deportivo, sino también en lo formativo, ¿no? En la persona que te estabas convirtiendo y es el Club Besser. Sí. Hoy en día empiezas también a recordar todo lo que se vive allá y que también empieza a calar en tus pensamientos, en tus recuerdos, porque este club también ha significado mucho para muchísimas jugadoras acá en Bogotá. Definitivamente sigo creyendo que Besser está ahí entre los dos mejores clubes de formación de fútbol femenino en Bogotá. Y yo los recuerdos que tengo de Besser es que básicamente, más allá obviamente del talento que uno tiene mucho que ver la formación y la ideología que a uno le siembran desde chiquito de cómo jugar al fútbol. Porque en ese momento yo recuerdo que yo era una esponja, o sea, era una esponja de absorber todo conocimiento que llegara a mí y di con personas muy valiosas y personas que sabían mucho del tema, como, como Pedro Rodríguez, que para mí o sea, es un superdotado del fútbol, del entendimiento del fútbol. Con Juan Carlos Arias, que era prácticamente como el que me entrenaba, y el entrenador de porteras también, Andrés. Ellos tres eran mis guías de cómo empezar yo a tener un mejor desempeño, no solo, como lo dices tú, no solo a nivel deportivo, sino a nivel mental, a nivel personal. O sea, como que cada uno de los tres, cuando estaban en momentos diferentes, me, me empezaron a llenar de información y de información muy valiosa que me ayudaron a mí a estar fuerte, a forjarme ese carácter, obviamente a aprender mucho, porque aprendí mucho de temas tácticos, de físicos, a tener mejor disciplina, a no encontrar ninguna excusa. O sea, como que yo tuve una formación muy bonita y que evidentemente yo siento que sin ese club, sin Besser y sin los tres entrenadores que tuve ahí, seguramente el talento me habría dado, o sea, para llegar, pero no de pronto para destacar de la forma en que lo he hecho a nivel de juego, de lo que es el fútbol como tal. Entonces, para mí eso ha sido como la puerta más importante que yo abrí en ese momento para poder tener esos conceptos básicos y esa formación o sea, que a día de hoy obviamente sigo implementando y sigo recordando cosas que ellos me decían cuando tenía 13 años, 12 años. ¿Cómo llegas a Besser? Porque ya nos cuentas todo lo lindo que viste ahí, pero cómo llega esa oportunidad, toca tu puerta y dice, hey, aquí estamos, vamos a construir historia juntos. Mira, yo llegué a ser por Pedro, o sea, el presidente del club, el dueño del club, porque él en ese momento era el seleccionador nacional de Colombia. Él veía todas las categorías. Anteriormente teníamos solo un entrenador para las categorías y la verdad es que yo, o sea, yo antes de llegar como a esa convocatoria que él hace unas vedurías a nivel de país. Yo voy antes a veces por un amigo de mi papá que tenía un conocido que conocía a Pedro. Ok, el conocido, el conocido, el El conocido, conocido. exacto, las coincidencias de la vida que terminan en esto, o sea, en lo que hoy soy. Entonces, él me manda a hacer una prueba porque el amigo de mi papá, porque me ve potencial y dice, en Bogotá hay niñas que juegan fútbol, mandemos a la niña para probar a ver si queda. Yo me fui a Bogotá una semana, y eventualmente iba a ir más tiempo, pero yo en ese momento no tenía quien me pudiera llevar a entrenar en Bogotá. Entonces yo fui como una o dos veces a entrenamiento. De esas dos veces, una vez fue Pedro al entrenamiento porque coincidió que estaba en Bogotá en ese momento y fue a visitar al club. Se alinearon los astros. Exacto, se alinearon los astros. Entonces él fue a ver un entrenamiento. De ese entrenamiento que él fue a ver, pues yo ya no yo no tuve que me llevara a entrenar, entonces yo me regresé al pueblo. Yo me regresé al pueblo
seguí con mi vida normal, o sea, seguí estudiando, seguí con, o sea, bueno, ya cumplí con ir, probar y ya, o sea, las cosas no se dieron. Pero a los 2 meses de yo haber ido, llega una llamada, un sábado de gloria, del amigo que me contactó, llama a mi papá a decirle, Pedro me acaba de llamar y me dice que necesita ver a Lacey mañana en Barranquilla. Y tú Y sí. yo, ajá, y yo exacto. Entonces, así empezó como las coincidencias que pasan. Mi papá, o sea, mi papá, cómo vamos a mandar a la niña de un día para otro? O sea, no había plata, en ese momento, pues no había plata para llevarme, para mandarme a Barranquilla. Total que, coincidencias de la vida, César, el anterior César, tenía un primo que viajaba, que vivía en Barranquilla, que vive todavía en Barranquilla, y viajaba al día siguiente para Barranquilla. Entonces, él habló con el primo y el primo me llevó, yo me quedé en la casa del primo esos 3 días, que eran 3 días de como de veeduría, y me fui a Barranquilla. En esos 3 días que estuve en Barranquilla, me acuerdo que lo primero que me dice Juan Carlos, el preparador físico, de los tres que le hablé, el preparador físico, él me dice que sí, porque me había regresado. Y le dije que yo no tenía quien me llevara a entrenar. Y él, literal, yo una niña de 12 años, le digo como no, pues no tenía quien me llevara a entrenar. Y me dice, ¿y como, y qué Y, pasa? O sea, no ajá, hay y excusa, continúa, no hay literal. excusa. Y literal a mí como que se me metía en la cabeza, que yo nunca más como que volví a sacármelo. Y fue una enseñanza mucho de vida que me dio en ese momento él siendo tan chiquita porque ahí entendí que realmente, o sea, uno no tiene, o sea, las excusas siempre van a haber, pero uno, si realmente uno quiere lograr algo, pues hace lo posible y mira y busca y ve cómo hacerlo. Entonces, eso ahí se me quedó y bueno, yo estuve esos 3 días ahí en Barranquilla, pero Pedro al final de la convocatoria me dijo como, Lacey, tú aquí en la costa no me sirves, o sea, yo necesito que tú te vayas a Bogotá a hacer un proceso, que vayas al club a mi club, allá pues vas a estar becada. Yo estuve becada todo el tiempo que estuve en Becer, yo estuve becada. Qué lindo. eh, lo único que pues obviamente sí tenía que cubrirme todo lo que era, todo lo demás. Entonces, ese señor tenía un ojo clínico y literalmente, o sea, sin Pedro y sin ellos sin Besser darme la oportunidad de crecer, de darme la oportunidad de entrenar, pues seguramente, quién sabe qué habría sido de mí y de mi talento. Y ahí es donde pasa la historia que te cuento. Llegué de Barranquilla y mis papás le dije que sí, que yo me iba sin pensarlo. O sea, yo fui como muy decidida. Yo creo que yo nunca fui como tan consciente de la ¿Pero qué decisión estaba tan grande que pasando? estaba tomando. Y menos mal porque de pronto lo habría, no sé, o sea, me lo habría pensado un poquito más. Y ya, o sea, y así termino yo en Bogotá, 6 meses primero. César me acompañó en todo y luego yo les digo a mis papás que se vayan. Pero, Lady, uno empieza a ver tu trayectoria. Iowa ya saliste campeona, Santa Fe primera campeona, Atlético de Madrid historia pura. Y hay un momento, hay en Atlético de Madrid, donde literalmente tu nombre entra a los libros de la historia. 15 de diciembre del 2020. Primer gol de una latinoamericana en Champions League femenina. Y no solo en ese año pasa eso, sino que también eres considerada y te escogieron como la mejor jugadora iberoamericana en su momento. En aquel entonces eras Sí, de acuerdo, consciente sí. de todo lo que estaba representando, porque no es de No, gratis ahorita el tema como te estaba dando la bienvenida de, hey, no solo eres una de las mejores que hay en este país, sino de Latinoamérica y el continente. no, yo siento que yo siempre, o sea, he intentado como vivir mi vida muy del disfrute de lo que está pasando en el presente. Creo que al final siento que toda la disciplina que yo tuve
durante todo ese tiempo, porque es que no fue que yo llegué a Besser y enseguida fue como al año siguiente ya Lacey, no, o sea, fueron como 3 años donde estuve ahí dándole, trabajando, que me inculcaron mucho que yo tenía que trabajar para hacerla mejor, o sea, yo tenía y la mejor forma de yo ser la mejor era siendo la primera en llegar, siendo la última en irme, siendo, dando ejemplo. Y creo que eso de alguna forma, cuando yo llego a Atlético Madrid, se ve reflejado, porque yo llego a Atlético Madrid no siendo la estrella que me fui en Santa Fe, sino llego siendo una jugadora más, que de hecho nadie conocía, excepto porque pues jugamos ese partido internacional que Santa Fe Atlético Madrid. Y de repente como que se me va abriendo el camino allá donde no te voy a negar que al principio fue duro, pero después empiezo a darme cuenta de que yo sí puedo, de que esto es un reto, pero que yo estoy hecha para eso. Y cuando empiezo como a dar esos pasitos, ya cojo como la confianza de decir, bueno, aquí estoy yo, llevo esta colombiana y se va a ganar su lugar y se va a ganar pues su momento. Y así fue. Y me di a querer y entré al equipo y me hice el hueco al equipo. Entonces eso fue como para la gente como, wow, ¿esta quién es? Y de repente pues pasan todas esas cosas bonitas de jugar Champions, de ser la primera colombiana en meter un gol, o sea, como en la competición oficial como tal. Después el premio, entonces me seguían pasando cosas y me pasaban cosas y era una tras otra, que yo en un momento como que yo, wow, o sea, estoy viviendo como la vida literal de mis sueños Como que alguien me y, pellizque. ajá, sí, yo a veces decía como, pero yo nunca fui como, no, realmente uno nunca es tan consciente en el momento de la historia que uno hace. Vamos a hacer un cambiecito de frente. Se nos viene Selección Colombia, ¿no? Sí, Porque hay un tema y es que por allá en Cartagena fue la primera vez que tú portaste la camisa de la Selección Colombia a contadas semanas de lo que iba a ser ese debut en tu caso Suramericano, en el Suramericano de regional. Bolivia. Sí, Sí, señora. sí, sí, sí. ¿Cómo fue ese tema, esa sensación de, hey, todos los niños y niñas siempre sueñan con colocarse esa camiseta en la categoría que sea, porque es el sueño de todos? Y tú lo estabas viviendo esa primera vez en Cartagena, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdas de esa linda situación? Nerviosa, muy nerviosa. Uno cuando es niño, uno se pone más presión de la que realmente hay. Y me acuerdo que estaba muy nerviosa y prácticamente con quien me hice muy amiga era con Nicole, y las dos éramos como que Jugadora que estábamos también viviendo. estuvo en el Atlético de Madrid. Sí, exacto. Entonces las dos éramos estamos como cumpliendo el sueño, como que nervios, como que era, la verdad es que fue muy emocionante ese día, estaba haciendo un calor horrible en Cartagena y, y me acuerdo que, o sea, nos valió que estuviera haciendo el calor infernal porque en el camerino no teníamos aire. Entonces eso era, no, eso era como un horno ahí, un sauna y todas estábamos felices poniéndonos la camiseta, haciendo la foto, que esto, que todo. Y yo recuerdo que cuando me la puse fuera como que muchos nervios, pero también mucha felicidad. No sé, fue como un sinfín de emociones que luego al final terminaron reflejadas como que, como que lo logramos. Lo logramos, como por allá en el 2019 en Juegos Panamericanos, en esa final contra Argentina, que Sí. literalmente pararon todo el país porque era esa primera medalla en Juegos Panamericanos, medalla de oro. Un poco también marcaron historia para el fútbol femenino de nuestro país, Lacey. Sí, es que el camino no ha sido fácil, o sea, si tú echas para atrás, desde ahora, o sea, verlo desde esta perspectiva, como está el fútbol femenino en el país, tú dices, ah, bueno, estas la han tenido fácil y ahí está y todo, pero el camino no ha sido fácil.
em, anteriormente, o sea, tú sabes que no había mucho apoyo, no había muchas cosas que en este momento pues se tiene y que llegar a ganar algo era muy difícil por muchas circunstancias, por muchas cosas. Y me acuerdo que ese torneo la pasamos, o sea, lo vivimos con una intensidad, con unas ganas de esto es nuestro, esto no se nos puede escapar. Nos pasaron una en la semifinal contra Costa Rica que íbamos ganando y de repente no sé en cuánto tiempo nos empataron y nos vamos a prórroga y eso era como que, ¿Qué está pasando? exacto, como que pasaban unas cosas como súper, bueno, random, pero que uno siempre, como futbolista, uno siempre dice que lo que es para uno es para uno, o sea, como que las cosas a veces cuando, obviamente cuando se hacen bien, cuando se trabaja bien, cuando se lleva un proceso, el equipo en el que estaba, llevábamos ya prácticamente 4 años juntas, o sea, más de 4 años, creo que 5 años, esa base yendo, de a poco, de a poco, de a poco, que en ese momento pues hicimos historia en el fútbol femenino y a día de hoy todavía es como el único campeonato que la selección ha podido levantar en fútbol femenino. ¿Cuál es esa competencia que más recuerdas con Selección Colombia? De esas historias, no sé si has escuchado que le queda a uno marcado, tatuado en el corazón. Uy, es que eh, hay muchas, o sea, ¿Un top 3? un top Un 3 top yo te 3. pondría la medalla, o sea, los Juegos Panamericanos definitivamente porque al final no hay como tú ganar, o sea, en el fútbol no hay como tú ganar, como tú ser campeón, pero también luego está el mundial que hicimos, o sea, el mundial que hicimos en 2023 en Australia, era un mundial porque además uno ya está como más grande y uno como que es, no es que se relaje, pero uno es como que aprende a manejar las situaciones y las emociones que te puede estar transmitiendo eso. Te enfocas más en disfrutar, más que en sentir como esa presión de que tienes que sí o sí tener resultados, sí o sí tienes que. Entonces yo me disfruté mucho ese Mundial de 2023 de Australia, a pesar de los Juegos Olímpicos, o sea, para mí han sido como, como un momento donde tú dices como, igual si creemos, si nos preparamos mejor, si tenemos mayores cosas, o sea, si se alinean muchas otras cosas que sabemos que tienen que pasar para poder llegar a ese resultado, igual Colombia puede estar ahí peleando cosas. Es que lo que pasó el Entonces, año pasado con ese primer diploma olímpico demuestra ese camino que se está llevando. exacto, entonces como que es como que cada cosa es como que va aumentando, va yendo de a poquito, pero ahí va, entonces como que Mm, siento que esas tres competiciones para mí han sido como las que más me han marcado con la selección, porque al final tú, tú, tú no vas como anteriormente se iba a las competiciones que ibas a competir. Tú ibas a ir a participar, perdón. Tú ya vas y sientes es que vas a competir, a buscar querer ganar, y que ya luego pues intentar enfrentarte de tú a todas las elecciones y ya luego pues que el fútbol decida qué pasa en el partido, pero vas con esa convicción. Y creo que eso es para nosotros como deportistas lo más importante y lo más bonito de nuestra profesión, ir a disfrutar, ir a hacer tu fútbol. Hay una frase que tú le dices a tu mamá cuando tenías 12 años y es, yo voy a ser grande en el fútbol y los voy a sacar de acá. Yo voy a ser grande en el fútbol y los voy a sacar de acá. Hoy eres más que grande, Lacey. Y no me cansaré de decírtelo, eres más que grande. Eres literalmente historia viva por toda la representación que estás haciendo para muchas niñas, que ahorita te contaré también esa historia muy bonita. Miras para atrás, miras ese momento cuando le dijiste a tus papás eso, y qué es lo primero que empieza a suceder por tu mente. Eh, es como esa,
Y yo me acuerdo de ese momento y lo tengo aquí. Tengo varios momentos de mi vida como si como si fueran ayer y me vienen muchos flashbacks del momento. Y recuerdo que esa frase nos marcó tanto a mi mamá y a mí que a día de hoy todavía cuando voy a la casa la seguimos comentando y la seguimos diciendo porque eso realmente marcó un antes y un después del apoyo que mi mamá me daba. O sea, mi mamá en ese momento me apoyaba jugar al fútbol, pero yo creo que de pronto no entendía qué tanto amor sentía yo por jugar. Y a partir de ese momento como que ella ya como que soltó el control y dijo, bueno, que venga lo que tenga que venir, yo voy a apoyar a mi hija y ya, y da igual lo que pase, yo te voy a apoyar, hija. Y ahora que echamos para atrás y vemos como a dónde he llegado, lo que he hecho por ellos, o sea, al final creo que para mí eso ha sido mi mayor motor en mi carrera. Mis papás, eh, lo que ellos apostaron por mí y lo que yo de alguna manera les he retribuido esa felicidad que les he retribuido de representar a mi país, de todo los logros que he tenido, como que es como decir, como mami, lo logré. Eh, y como que es impresionante y me da mucha felicidad de ojalá que la vida y el fútbol me siga sonriendo de la manera en que lo ha hecho para yo poder seguir sonriendo, sacándole sonrisas a ellos. Yo te decía, hay una historia muy bonita, y es que ahorita en la Conmebol Femenina Sub-17 tuvimos una dinámica Ujú. con las jugadoras y era preguntarles, hey, ¿cuál es tu ídola de la selección Colombia Femenina de mayores? Y hubo varias que nos decían Lacey Santos. Yo quiero ser como Lacey Santos, la 10. A mí, entre toda esa emoción, pido perdón, me parece muy emotivo y muy bonito porque son estas niñas que decimos, hey, es el futuro, pero también son el presente por todo lo que están significando. Lacey, para ti que digan tu nombre de, hey, yo quiero ser como Lacey, ella es mi ídola, ¿qué representa? Uf, uy, la verdad es que uno hace esto y uno emprende este camino sin esperar que algo así tan emocionante te pase y sin esperar que, que quizás la vida te sorprende, el fútbol te sorprenda de esa manera, porque yo me acuerdo cuando yo era niña y yo tenía mis referentes en el fútbol y yo quería ser como en ese momento salieron las gemelas y en ese momento estaba el furor de la selección sub-17 que quedó campeona. Eh, y, y entender que yo me he convertido en esa persona que yo cuando era niña también idealicé y soñé, para mí es como que mm, felicidad, alegría, emoción, porque eso al final te emociona a ti y eso te tiene que generar como un sentimiento de responsabilidad, de también como intentar aportar y ayudar y dar tu grano de arena, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, a nivel personal, eh, de lo que tú representas y lo que tú eres para esas personas, para esas niñas. Entonces, como que te, te hace retroalimentarte a ti de que no solo estás tú, no solo eres tú como ser individual, sino que puedes impactar la vida de las demás personas y puedes seguir inspirando a más personas y que obviamente pues a uno lo hace como andar por la vida como, como más tranquilo, como más aterrizado. Y hay otra que tú nos estabas contando ahorita, ¿no? Cuando regresaste, bueno, viniste a Bogotá, estuviste 6 meses sola, todo el tema, y luego llega tu familia, tus papás junto con tu hermano, y tu papá se queda por varias horas diciéndole a la señora de la casa, hey, podemos por favor quedarnos, todo el tema, y que cuando llegan, literalmente, bueno, estaba la cobija, la tienden sobre el suelo, y así empezó esta historia junto con tu familia acá en Bogotá. Sí, y así empieza. Una noche larga, fría. Así empieza mi historia en Bogotá con mi familia, mm, donde hay
esa fue una de las primeras noches más difíciles que pasamos en Bogotá, porque nosotros nos fuimos a Bogotá sin nada, o sea, sin tener nada más allá de dos maletas y una caja llena de comida. Y nos fuimos a una ciudad que ni mis papás habían ido, y pues yo ya había estado 6 meses, pero he estado en una familia, como con más estructura, y que mis papás se fueran allá a apostar por el sueño de mío, o sea, eso a mí me generó como un apoyo adicional, una emoción, como un empuje a Lacey, o sea, ya esto sí es serio, ya, o sea, aquí ya sí no puedes echarte para atrás, y me lo disfruté mucho, pero fueron meses muy duros, situaciones muy duras, donde la primera fue que la señora nos iba a sacar a las 7 8 de la noche de la casa porque desconfiaba de nosotros como familia, de que al mes se acabó la comida que llevamos de la costa para Bogotá, y mi papá tuvo que ponerse a trabajar en construcción, a ganar como, no sé si 30.000 pesos o 50.000 pesos al día, eh, de no tener a veces para comer, donde yo me acuerdo que mi proteína en ese momento era huevo y salchichón todos los días. Y muy echada para adelante. Y mira, mira dónde estás y mira lo que te ha dado la cien por vida. ciento sí. Por ejemplo, de que a inicio de año levantaste ese título, tu segundo título en Estados Unidos, si se quiere, porque ya habías levantado con Avioa hace algún tiempo, pero es tu primer título con el Washington Spirit a inicio de año, esa Challenge Cup. Llegué acá y ya he disputado prácticamente dos finales en menos de un año, y obviamente eso también habla mucho en el club en el que estoy, o sea, porque es un club que está apostando al fútbol femenino, y visto está que la dueña pues es la está a nivel de fútbol femenino en todo el mundo. Entonces, estar en un club como el Washington Spirit, en una liga es que es impresionante el apoyo y todos los recursos que hay para el fútbol femenino. mm, es una cosa que mira que yo nunca pensé que realizar acá, pero que ahora digo como gracias Dios, gracias vida por permitirme vivir esta experiencia, porque es de las experiencias como más gratificantes que he tenido, a nivel de estoy feliz y estoy siendo como muy consciente de la afortunada que soy de estar aquí, de estar viviendo estas experiencias donde en el resto del mundo de pronto no hay el apoyo del fútbol femenino, aquí sí es, aquí hay el que tú quieras. Entonces es como que siempre soñé con eso, ojalá que el fútbol femenino tenga el apoyo, tenga no sé qué, tenga esto, y acá donde estoy sí lo tiene. Así que nada, yo estoy muy feliz aquí. Se nos viene un año a tope con Selección Colombia Femenina, Copa América, que ya está, Mm. ya está. Y se nos vienen eliminatorias por primera vez, eliminatorias rumbo a Brasil 2027, que también ya está a la vuelta de la esquina ese mundial ahí en nuestro territorio aquí suramericano. ¿Qué decir un poco de esa Copa América? Y tú que has tenido la posibilidad de estar en varias Copas América, ¿qué distinto empiezas a notar con la que se va a llevar a cabo en este 2025 en Ecuador? Veo que, obviamente, bueno, el formato es diferente porque antes en la Copa América te jugabas todo. Entonces eso como que a uno lo motiva, porque el fútbol en Sudamérica está creciendo, sobre todo Conmebol está apostándole a eso porque era justo y necesario. No, no te puedes jugar los 4 años de ciclo en solo un campeonato, pero definitivamente lo que más veo de diferente a las Copas Américas anteriores que he tenido, eh, es Colombia, o sea, el equipo como está en este momento, el nivel al que el equipo está llegando, el nivel
de reconocimiento, el nivel de preparación en el momento en el que están la mayoría de las jugadoras que hacemos parte de la selección. Creo que digamos, la Copa América pasada que fue en Colombia, lo tuvimos cerca, ahí pudimos conectar con la gente, con nuestra afición, pero siento que ahora siento el equipo como más maduro, como más hecho a, 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 a lo que es la Copa América, las competiciones y el hecho de tú enfrentarte, llevamos prácticamente todo lo que ha sido las fechas FIFA de, desde los Juegos Olímpicos para acá, han sido partidos con potencias mundiales, entonces es como que la preparación está, el crecimiento está, la visión de querer ganarlo está, y yo siento que Colombia está para disputar ese título. O sea, no se nos puede olvidar, obviamente, pues que Brasil es una potencia también que va a estar ahí, pero pues yo es la única diferencia que veo, como que el equipo lo veo como más maduro, con más ganas de querer conseguir ese título. Bueno, Lacey, eso fue un poquito de este recorrido. Muchísimas gracias por estar aquí en FCF Media, por abrirnos tu corazón, por contarnos todos esos detalles que han construido a la crack que eres hoy en día y por permitirnos conocerte todos los días y por seguir darnos magia en cada uno de los aspectos fuera y dentro de la cancha, Lacey.